está anunciado, amigos, el vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM, la empresa constructora, y el ingeniero Alejandro Ruibal está con nosotros. Buenas noches, ingeniero. Tenemos mucho material para hablar con ustedes, grandes obras que se están realizando o se han realizado en tiempo reciente. Tienen que ver con SACEM, una empresa que ustedes conocen, hace mucho tiempo desarrolla actividades aquí en nuestro país. Por ejemplo, el ferrocarril central, el viaducto del puerto. Pero antes de ingresar en esos temas, concretamente hay algo que parece muy perentorio y que tiene muchos signos de interrogación, que es concretamente el trabajo que vienen realizando allí en el puente de la Barra de Maldonado. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Sí, es el tema del momento en lo que tiene que ver con infraestructura. Sí, estamos trabajando junto a la Intendencia de Maldonado, el Ministerio de Transporte y otro grupo de empresas, pero liderándolo nosotros, vamos a decir, el salvataje de uno de los puentes de la Barra, el más nuevo, que se terminó en el 99. Y bueno, lo que se está intentando es de que no caiga la estructura. Puede caer, ¿no? Sí, está serio riesgo de... Pero ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Cómo antes no se advirtió que algo así estaba pasando, ¿no? Agregando lo que dice Jorge, ¿lo sorprendió que pasara esto? Sí, sorprende, aunque esta es una estructura un poco particular. Es una estructura que es postensada, es decir, tiene cables por adentro, que es la que la mantienen en posición, y esos cables se fueron cortando. Estamos hablando como de 120 cables, creo que hay más de 80 que se cortaron, si no la totalidad, no sabemos todavía. Me sorprendió en parte porque las estructuras potenciadas, si se cortan los cables, pierden el poder soporte. Pero normalmente los puentes son estructuras para muchísimos años, entonces, y el hormigón es muy noble, ¿no? Entonces, por ese lado me sorprendió, por el lado de que tal vez se tenía que haber revisado un poco más los cables, no sé. Fue una obra mal hecha. Yo no me animo a decir eso. Pero si está bien hecha, esto no debía haber pasado. Es una obra con vicios, pero vamos a terminar de diagnosticar, porque además, entre otras cosas, cuando vimos que realmente corría riesgo de colapso, y los ingenieros calculistas, en este caso Castro y Dieste, que son los calculistas que están trabajando, advirtieron de que no se podía estar arriba ni abajo del puente, no terminamos de analizarlo a fondo todavía. Entonces nos concentramos en el salvataje por ahora. ¿Y es salvable desde el punto de vista del uso? ¿Es salvable? Entendemos que sí, Lo primero que tenemos que hacer es evitar que siga descendiendo, que ya bajó como 1 metro, la panza. Y bajó de golpe, venía poco y después dio... Sí, tuvo varias caíditas de esas. La última de 15 centímetros fue bastante grande. Después lo estamos midiendo las 24 horas del día con un aparato fijo y estamos midiendo centímetro a centímetro lo que pasa con el puente. Además pusimos cámaras y estamos trabajando 24 horas, ¿no? ¿Y qué pasaría si cae todo ese hormigón? Ahí hay un canal que tiene unos 9 metros, 9-10 metros capaz que de profundidad. Si cae, y obviamente no hay nadie, no hay ningún problema de lastimar a nadie, pero es una macana porque queda toda esa estructura tirada ahí, que luego cuesta más sacarla y bueno, va a entorpecer los trabajos de reconstrucción. O sea que la estrategia ahora, ¿cuál sería? Estamos trabajando todos para el salvataje del puente. Hoy fue un día muy importante. Que pudimos desde el lado de Maldonado, de Punta del Este, vamos a decir así, no de la Barra, es llegar hasta una parte del puente y poner una viga de apoyo metálica. Se llegó a través de 2 ataguías, 2 lenguas de tierra, y ahí pudimos poner unos apoyos para darle un poco más de seguridad al puente. Tenemos que hacer lo mismo del otro lado para poder tenerlo estable, y ahí sí podemos entrar a trabajar y ahí sí vamos a tener un diagnóstico mayor de qué tipo de problemas presenta. ¿Para el verano no llega? Yo no diría que no. No diría que no. No diría que no llegamos. Estamos trabajando para poder estabilizarlo, preservar la estructura
y intentar que pueda tener algún uso en el verano. Pero no quiero adelantar porque hay mucha gente trabajando, tratando de lograr este objetivo y no quiero hablar mucho de... Bien. Camiones, imposible, eso sí. Camiones no deberían pasar más en ese tipo de estructuras y eso es algo que creo que hay que tenerlo claro. Bueno, hemos tenido un informe bastante rápido, ¿verdad? Y certero sobre la situación que se vive allí en una zona que dentro de pocas semanas nada más. Primicia total, porque la viga la acabamos de poner hace 2 horas. Hubiera dicho antes y nosotros cobrábamos otro precio, por esto, ¿verdad? Ingeniero, nos vamos al ferrocarril central, ¿te parece bien? ¿En qué fase están las obras? El ferrocarril está en la fase, estamos en el 87-88% de avance de las obras. ¿Eso de acuerdo a lo previsto o se han lentecido? Está un poco por debajo de lo previsto. Pero, a ver, ya estamos en 87-88% y el que recorre la Ruta 5 podrá apreciar muchos kilómetros de vía prácticamente pronta. Pero claro, la vía no está pronta hasta que no circula el tren de punta a punta, ¿no? O entramos. Hay detalles, pequeñas cosas que hay que terminar después, pero algo que con la señalización, algunas cosas, pero está en gran parte la obra con un avance enorme. Así que la obra está en los tramos finales, que cuesta mucho terminar estas obras también, ¿no? Porque ese último 12-13% lleva tiempo. ¿Sabes? ¿Y de qué tiempo estamos hablando? O sea, ¿en cuánto tiempo, para qué fecha podría estar circulable? Hay algunas cosas que tenemos que terminar de definir, hay algunas interrupciones todavía a lo largo de la traza, algunas expropiaciones, algunas definiciones en Montevideo, básicamente, que es la zona más compleja del proyecto. Que en función de cuando realmente se liberen eso vamos a poder darle el toque final, pero yo creo que estamos hablando de algo de segundo semestre del año que viene para que los ferrocarriles empiecen a circular. Eso es lo que estamos apuntando. ¿A cuántos trabajadores ha involucrado en este proceso? En la obra 3.000 trabajadores y 3.000 y algo en algún momento. ¿Solo el ferrocarril? Sí, directos a lo largo de toda la traza y además divididos en muchas obras. No se olviden que esta es una obra de 340 kilómetros de vía, son 273, pero en muchos lados se doble la vía, por eso digo 340. 128 puentes ferroviarios tuvimos que hacer, para que tengan una idea de orden de magnitud, ¿no? 6 pasos a desnivel, trincheras, túneles, viaductos. Es una obra de $1.000 millones, no hay antecedentes. 30.000 durmientes por mes tenían que poner. Sí, y 500. ¿Y lo lograron? Y sí, 500, lo estamos logrando. 550.000 en total, son $500.000 de durmientes. Qué brutal, ¿eh? Sí, realmente. Y además durmientes de hormigón que son nuevos en Uruguay, ¿no? Esta vía, es de resaltar que esto es un estándar muy elevado, es un estándar a nivel europeo de carga, de acuerdo a la norma europea, que implica, entre otras cosas, pero implica durmientes de hormigón, rieles soldados, van todos soldados los rieles, para eso se instaló una industria de soldadura de rieles en Florida, que es el punto central de la obra, apoyado sobre neopreno, sobre gomas, para que no vibre. O sea que es un estándar muy elevado, ¿no? Va a ser un tren de punta, ¿no? Igual, la pregunta es qué va a pasar después de estos proyectos, ¿no? Porque se entiende que son proyectos grandes, ayer se mencionaba incluso en el día de la construcción, pero ¿qué va a pasar después o qué horas van a poder cubrir estos puestos, ¿no? Bueno, hay proyectos en la vuelta, por decirlo de alguna manera, a nivel público y a nivel privado. Pero tal vez, a ver si puedo plantear esto así, la interrogante vendría por, ¿se están terminando algunos de los proyectos grandes, como del sector privado, como por ejemplo UPM, y todas las obras asociadas a UPM, donde está el ferrocarril? Y ahí estamos hablando de más de 10.000 personas. ¿Y ahora? Y ahora deben estar 5.000 en UPM, que está bajando, y en el ferrocarril 3.000, 8.000 estarán bajando, 7.000, 6.000. Y va bajando, pero las obras empiezan y terminan. Esto no es nuevo. Tal vez, perdona, para terminarte la pregunta, ¿se podrá cubrir este bajón
de empleo. Y bueno, yo creo hay algunos rubros que están traccionando, la vivienda está traccionando, que representa más o menos un 25-30% del Producto Bruto de la construcción. La obra pública debería empezar a traccionar más, hay algunos proyectos en cartera que el gobierno está tratando de darle ritmo, ni que hablar que el sector de vialidad hay una inversión muy importante en rutas, eso está a la vista, aunque es verdad que las rutas no son las más intensivas en mano de obra, ¿no? Pero hay proyectos de saneamiento, hay proyectos de agua potable que de salir ayudarían en cubrir eso, los puestos de empleo. Ingeniero, ¿usted tiene el pensamiento de que Montevideo, por ejemplo, necesita algunas obras que sacudan a la ciudad? Sí. Sacudan Montevideo. La obra concretamente del ferrocarril, ¿sacudió la vida de alguno de los pueblos, poblaciones, ciudades, lugares por los cuales va a transitar el tren? A ver, sin lugar a duda una obra, esta es una obra estructurante, no es una obra de columna vertebral. Yendo al impacto de la obra en las distintas poblaciones, hay poblaciones que en distinta medida impactó mayor o menor medida. Ni que hablar en la zona más densamente poblada como Montevideo, el impacto es mucho mayor. ¿Y en Florida? En Florida también, pero yo creo que Florida trabajó muy bien la Intendencia de Florida. ¿Quedó partida en dos la ciudad, no? No quedó partida en dos, porque hay pasajes por abajo, hay... a ver, el ferrocarril funciona en toda parte del mundo y pasa por las ciudades también. Sí, es cierto. Hay sistemas de control modernos que son los que establecen hoy en día la bajada de las barreras. Pues hay que acostumbrarse a vivir con el ferrocarril, pero... Esas vías modernas que decía usted, de última generación, etcétera, ¿permitirían, ante la eventualidad de un interés, que circularan trenes de velocidad rápida? No le digo los japoneses. El tren bala. No. Pero trenes de velocidad rápida para pasajeros. No. Sí, trenes de pasajeros sí. No creo que se necesite una gran velocidad. ¿Pero por qué? Porque está el diseño de las curvas y usted si va a ir a grandes velocidades, la vía no resiste porque hay un tema de curvas, peralte, etc. Pero sí, es un tren que perfectamente, es una vía que perfectamente puede ser utilizada para tren de pasajeros. En particular en la zona suburbana o lo que en muchas ciudades del mundo el tren suburbano, es el tren que liga las ciudades importantes, como puede ser Montevideo, con la periferia. Entonces, este tren, si usted lo mira y mira la mancha urbana de Montevideo, venir desde Canelones, pero si no, el Progreso, La Paz, La Piedra, hasta el centro, hasta donde para el ferrocarril, que para mí un punto clave es reflotar la estación Artigas. Eso para mí viene seguro. Pero hablamos de 80, 100 kilómetros por hora, por ejemplo. 80, sí, 80 va a ir el tren de carga Capaz que de pasajero en algunas rectas va a ir a 100. ¿Con cuántos vagones el tren? A 80 kilómetros. Y en la formación esto están hablando de 500, 600 metros. No va a ir a 80 en todo ni adentro de los pueblos. Claro. Pero en las rectas y eso perfectamente está armado para 80 kilómetros por hora y 22 toneladas por eje. O sea que... ¿Cuántas veces el tren va a unir Montevideo con UPM? A ver, yo hago la vía, ¿no? Nosotros hacemos la vía, el grupo Vía Central en realidad. O sea, se forma parte de un grupo de empresas. No estoy en la operación, pero estamos hablando de 5, 6, 7 trenes para un lado y para el otro, que no es tanto al correr de todo el día. De hecho, es menos del 50% de la capacidad de la vía. ¿Doble vía, entonces? En algunos lugares es doble vía porque es lo que se llama los meeting points, que es donde se tiene que cruzar. Sí. Entonces, en algunos lugares está establecido. Eso ya en Montevideo no existía. En Montevideo es toda doble vía. Los primeros 28 kilómetros casi, que si no me equivoco, es toda doble vía. No. Después de esta experiencia... Ahora va a ser doble vía. Viví con el ruido del ferrocarril al lado muchos años de mi vida. No, ahora va a ser doble vía. Ahora está perfecto. Perdón. Y perdón por la incorrección. Perdón por mí. Así que tú escuchaste el clac, 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 clac. Exactamente. Que ahora no está más porque son soldados los rieles. Ahí está.
inconfundible. Por eso. En la noche inconfundible. Vamos a hablar un poquito de UPM, el viaducto, etcétera, pero después de la experiencia de este proyecto, ¿se imagina un tren rápido? Esa cosa que nos está faltando a Montevideo, por ejemplo, tantas veces postergado, hay muchos intereses en juego. En Avenida Italia, que es perfecto ese cantero para unir el centro de Montevideo con la Costa de Oro, ¿lo es viable? Bueno, lo de viable requiere de estudios más finos. Me lo imagino, sí, hace mucho tiempo que me lo imagino. Me parece que es cantada la solución que precisa una ciudad como Montevideo, no solo porque moderniza la ciudad, es estructurante también, la ciudad remueve y obliga a pensar, sobre todo, en el mundo hay montones de ejemplos. Hay más de 400 ciudades en el mundo de menos de 2 millones de habitantes que tienen tranvía eléctrico. ¿Por qué Montevideo no lo va a tener? Y cuando uno piensa un tranvía, modifica la ciudad. Y los barrios que se van vaciando, como el centro de la ciudad vieja, cuando vienen este tipo de modo de transporte, levantan. Y esto pasa en Europa, es muy común. Lisboa, por ejemplo. Burdeos, por decir algún lugar. En Italia. En Italia, en Francia, en España, Viena. Finlandia. Pero a ver, la historia de los tranvías es muy clara. Lo sacaron en los años 20, 1920, 1930, cuando el auto invadió, sacaron los tranvías a caballo y luego, 80 años después, los pusieron eléctricos y sacaron los autos de las ciudades. Y acá hay que hacer lo mismo. Y va a pasar. Pero además porque Uruguay es un país que le sobra energía eléctrica renovable y el mundo va para ese lado. Entonces, yo me lo imagino por Avenida Italia posiblemente, ¿por qué no? Pero sobre todo para mejorar barrios como el centro de la Ciudad Vieja. Bueno, hablaba de reflotar la estación Artigas, ¿eso es una posibilidad? Debería ser una posibilidad, no puede ser otra cosa que eso. Es un lugar bellísimo. Es uno de los edificios más lindos capaz que de Montevideo. Es emblemático, sí. Se imagina que está frente a la Gare du Nord, yo qué sé. Esto fue hecho por Andreoni, ¿no? El edificio, que el arquitecto que hizo muchísimas cosas en Uruguay, ¿no? Pero merece ser recuperada. ¿Cómo está el viaducto ahí, esa cosa que va a cambiar? Ahí al lado de la estación. Sí. El viaducto está muy cerca de liquidarse, de terminarse. En realidad es el viaducto que es lo más visible, pero también son todas obras alrededor del viaducto, en el puerto, el acceso norte. Y está el viaducto, el puente Arco incluido dentro del viaducto, ¿no? Es un viaducto de casi 2 kilómetros. Y esto está para inaugurarse sobre el fin de noviembre. ¿Qué tanto va a interactuar con los autos, con la entrada a Montevideo, con el tren? O sea, ¿cómo va a cambiar? ¿Va a cambiar mucho todo? Y bueno, yo se lo pongo así. Si no hacíamos el viaducto, cierren los ojos y acuérdense lo que era la Rambla portuaria en esa zona. Eran 2 carriles de cada lado, los camiones entrando al puerto por la calle Colombia, colas de camiones todo el día ahí. Y bueno, eso estaba totalmente... Imagínense 2 ferrocarriles entrando, por 2 lugares, ¿no? Porque el ferrocarril ya tiene una entrada histórica, que es la que llega inclusive hasta el muelle de Escala, donde está la terminal de containers. Y una nueva entrada, imagínense ferrocarriles entrando, formación de 500 metros para acá, se terminó todo ahí. Claro. ¿Qué es lo que viene a resolver este viaducto? Viene a resolver en 2 niveles un nudo, y para eso está la ingeniería, para eso están estas obras, de pasar el ferrocarril por abajo del viaducto, independizarlo del tránsito urbano. A su vez ampliamos la capacidad porque el viaducto va a tener 3 carriles para cada lado y no 2 como tenía la Rambla, es decir, un 50% más de capacidad, pero además los camiones también van a entrar por abajo. Entonces independizamos el tránsito urbano del tránsito de carga y de los ferrocarriles. Y eso le genera todo un descongestionamiento, un nuevo modo de poder manejar el tráfico en esa zona. No es una tarea realmente sencilla, va a cambiar totalmente el tránsito, algo de eso que aludía recién Alfonso, ¿no? Sí, va a cambiar el tránsito en esa zona, es una zona que está... Se va a aliviar la zona oeste, se va a aliviar. Va a quedar cerquita. Imagínense, ustedes vienen por la Ruta 1 entrando a Montevideo,
cuando van a llegar ahí antes del edificio de UTE, Sí, se suben al viaducto en el auto sí. y se bajan pasando la estación Artigas. El cerro va a quedar Sin semáforo, sin nada. El cerro va a quedar a 15 minutos. 20. Y bueno, sí, va a quedar Y más si cerca. se toma por y se van a por ahorrar. abajo. Sí, Por la bahía. y sí, y los camiones van a ir por abajo, los camiones que entran al puerto no subirían al viaducto y entran por el acceso norte, que se ganó todo un espacio en la bahía, y el ferrocarril va a pasar por abajo, entonces no va a cortar el tránsito urbano. Y en las inmediaciones de esa zona ya hay algunos edificios, ustedes los ven, y yo creo que esa zona, que era aquel viejo plan Fénix, está llamado a revivir. a revivir. Como el Fénix, Y a como el revivir. ave Fénix. Sí. Sí. El puente de la Charqueada. Sí, es otro de los proyectos. Tenían material para preguntar, ¿eh? El puente de la Charqueada es un Y no proyecto... hablamos de deporte. Podemos hablar. El puente de la Charqueada es un puente... ¿Le van a poner pilotes también? ¿Por qué? No lo entendí. El puente de la Charqueada es un puente nuevo, un puente famoso donde estaba la balsa, Sí. que la realidad es el que se puso el cuadro del hombro ahí fue el presidente de la República, que insistió con ese puente y nos tocó a nosotros, le pudo haber tocado a otra empresa, y lo estamos construyendo ahora. Es un puente complicado, es un puente corto, con una cantidad de accesos importantes de ruta, pero en particular es un puente que hay que hacer unos pilotes muy profundos, como 60 metros, porque no hay firme, es todo arena, 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 arena. Entonces costó bastante dominar las fundaciones, pero ya están dominadas, ya se están instalando las vigas ¿Y qué importancia tiene ese puente? y es el puente que resuelve el tema de la balsa, que unía los dos departamentos, toda una zona de producción arrocera que tenía que sacar su carga, o sea, viene a mejorar la logística del transporte, en este caso, del arroz. Ingeniero Alejandro Ruibal, vicepresidente comercial y de operaciones de SACEM, gracias por este tiempo. ¿Quieres hacer una última? No, está bien, estamos bien, ¿no? estamos con ese proyecto, Creo que sí. hemos preguntado casi... Me salvé de hablar de fútbol, entonces. ¿Eh? Me salvé de hablar de fútbol. No. Yo lo felicité al principio a Está Jorge bien. por haber salido. Él me felicita también, no me ha dicho nada, pero me felicita. Pero en el fútbol, como en la vida, las cosas van y vienen. Así que no pasa absolutamente nada. Eso se comprende cuando uno tiene algunos años de ver fútbol. ¿Eh? Así que... Siempre revancha en el fútbol. Gracias por su presencia esta noche aquí. No, muchas gracias y muy buena. Algunas preguntas creo que me ayudaron a explicar algunas cosas que a la gente a veces le cuesta acceder. No, fue muy claro todo, ¿eh? Se Gracias. entendió todo. Gracias. Gracias por la primicia incluso. Gracias. Con respecto al puente allí en la zona de la Barra.